profesional que yo me di fue entre 1980 y el 2010. El trabajo está hecho en el 2010. Yo no lo publiqué, lo mantuve, digamos, para mi desarrollo propio, y resulta que luego se lo pasé a Omar García Brunelli, que es un musicólogo del Instituto Nacional de Musicología, y él me sugirió publicarlo este año en la revista que sale ahora del Instituto Nacional de Musicología, y por eso, justamente cuando me lo proponen y yo lo edito, al estar el Congreso y ver los ejes de desarrollo de este Congreso, me pareció que había muchos temas que podíamos, digamos, presentar acá y debatir. Bien, entonces, con respecto a una mínimo, si bien hay unos currículos distribuidos, una mínima introducción de cuál fue el recorrido mío desde la Escuela de Música Popular donde estudié y formo parte de la segunda cohorte o segunda promoción, por ejemplo, con el profesor Posetti, la profesora Gabriela, también vos, no me acuerdo si es primera o segunda. Segunda. Nosotros nos recibimos en el 91. Y bueno, a partir de ahí empezó, bueno, la vida profesional. Lo particular que a mí me pasó fue que cuando yo estudié, acá no había carrera, yo soy bajista, no había carrera de bajo tango. Entonces soy instrumentista en jazz, que era la única carrera que había, bajo eléctrico. En la escuela, justamente a partir de relacionarnos con gente como Hernán, con exalumnos que hubo en su momento, como Pablo Mainetti, Marcelo Mercadante, y los profesores de aquella época de tango, que fundamentalmente los que conducían las prácticas grupales, que eran Rodolfo Mederos y Daniel Vinelli y Orlando Trípodi. Digamos que yo particularmente hablé con los profesores y les pedí participar como bajista. Como no había, bienvenidos, se puede decir de esa manera. Cuando terminó la carrera, en el 92 se abrió la cátedra de bajo tango y tuve la fortuna de participar en el concurso y lo gané. Por lo tanto, inauguramos la cátedra de bajo tango en aquel momento, yo en bajo eléctrico y Daniel Bono en contrabajo el mismo año, o el año siguiente, no recuerdo, pero para esas épocas, 92-93. Trabajé 2 años y después, por cuestiones profesionales y personales, me fui a Barcelona, donde viví 15 años y seguí estudiando. Ahí estudié el contrabajo en el Conservatorio del Liceo, que es un conservatorio clásico, y después hice la licenciatura en composición en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Haciendo un recorrido casi a la inversa, digamos, ¿no? De lo que nos suele pasar, que venimos a veces con estudios clásicos y nos metemos en el de popular. Bueno, yo hice todo al revés en ese sentido. Y en el 2010 volví a Argentina y estoy trabajando actualmente en la escuela acá otra vez, por suerte, como profesor de contrabajo tango. Tengo una práctica grupal en el conservatorio, en el profesorado superior del Conservatorio Esnaola, y soy profesor de armonía en la Universidad de Quilmes. La intención del trabajo fue, en ese momento, cuando yo volví a Argentina en el 2010, me hacía unas cuantas preguntas acerca de la profesión. Había visto que aquí la cosa reverdecía, que había como cosas que habían vuelto a moverse. Nunca lo perdí de vista cuando estaba en el exterior, además lo viví en Europa eso. Durante los 90, no solo acá se movió, afuera también se movían las cosas. Con respecto al tango me refiero. Entonces, como pongo acá, el trabajo se propone indagar en las simientes de la escena de tango actual en la ciudad de Buenos Aires, 2010 recuerdo, estamos en el 2016. Se centra exclusivamente en los intérpretes, músicos y cantantes nacidos entre 1955 y 1985, a los cuales se les realiza una encuesta para analizar su desarrollo profesional en el tango entre 1980 y 2010. Como es un estudio hecho para una facultad de ciencias sociales, hay muchas referencias y sobre todo metodología que tienen que ver con el mundo de las ciencias sociales. Por ejemplo, en la metodología de encuesta, que es lo que yo utilicé. ¿Sí? O sea, no es precisamente un trabajo artístico este. La intención fue bocetar un perfil de músico de tango actual y su posible correspondencia con los acontecimientos históricos que lo formaron e influyen en su presente y en el futuro profesional. Bien, las palabras clave, que son un poco las que definen las investigaciones académicas, en este caso son tango, intérpretes, identidad, tradición, movimiento y regeneración. El origen del trabajo, como comenté, es una inquietud mía por investigar sobre algunas cuestiones acerca de la profesión de músico de tango, la falta de bibliografía sobre dichos temas
y acerca de los artistas de tango nacidos a partir de 1950 y la posibilidad de conocer la opinión sobre estas cuestiones directamente de mis colegas. Yo nací en 1969, o sea, meridionalmente, digamos, casi entre las 3 generaciones. La organización que di a la hora de reunir las respuestas fue una metodología que se utiliza en ciencias sociales, que es considerar que cada generación es una década o 10 o 15 años. Por lo tanto, en 30 años yo dividí en 3 generaciones. Bueno, utilicé un mismo modelo de encuesta para todos los artistas, tanto sea por correo electrónico como por entrevistas algunas. El cuestionario fue el mismo en ambos casos, lo presenté en el mismo orden y digamos que lo tomé en cuenta si era contestado en su totalidad. Aunque alguna respuesta fuera sobre esto, no sé, pero tuve que desestimar algunos trabajos que a veces perdían cierta rigurosidad en la medida que se iban contestando o que no, bueno, además que hubo gente que falló. Yo había, en tal caso me propuse, como pongo acá, asumiendo mi protagonismo y subjetividad, dejé constancia a los encuestados de que sus opiniones no serían publicadas a su nombre y que los resultados me servirían a mí para elaborar conclusiones a título personal sobre aspectos estudiados en este trabajo. Después de que hice los relevamientos de las respuestas, yo hice una reflexión. Por lo tanto, reitero, son impresiones personales. La metodología es una metodología que está tomada de las ciencias sociales, pero yo no soy sociólogo, y lo que sí hice fue, trabajamos en un ámbito de discrecionalidad, digamos. Nadie iba a salir publicado a título propio sobre lo que opinaba. Los 3 ejes sobre los que me basé y armé las preguntas, son las 10 preguntas, bueno, son 3 ejes. Uno es herencia y tradición, preguntas acerca del pasado, qué formas de transmisión y de aprendizaje vincularon al encuestado con el tango, preguntas sobre el presente, concretamente con la identidad, cómo reflexionan los tangueros, los músicos de tango sobre sí mismos y sobre el género, y la pertenencia colectiva, o sea, cómo se ve el futuro del género, digamos, cómo se ven a sí mismos y con los colegas en el futuro. Entonces, teniendo las respuestas, separé en 3 generaciones, teniendo en cuenta el año de nacimiento. Como es un trabajo social, quería recordar, esto más o menos lo sabemos todos, pero bueno, la verdad es que fue pensado desde el derrocamiento de Perón hasta la vuelta de la democracia, aproximadamente de 1955 al 83, que vuelve Alfonsín, pero tomé el 85 para que dé década perfecta, digamos, y entonces eso coincide con lo que algunos musicólogos e historiadores han llamado, digamos, el periodo de decadencia del tango. Digamos que a partir de la caída del peronismo en el 55 hubo una merma considerable en la actividad, y si se está concertando que a partir de los años 90 hay un reverdecer, vamos a llamarlo así, pues yo lo cerré ahí. De los 55 al 85, el nacimiento. Pero el desarrollo profesional de esos músicos es entre el 80 y el 2010, 1980 al 2010. Bueno, entonces, las primeras 4 preguntas pertenecen al eje de herencia y tradición. Que es lo que busco saber son las razones por las que se eligió dentro de la música el género tango, los maestros, las influencias, las experiencias educativas que formaron a los encuestados en el tango, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron tus estudios de música iniciales? Edad, instrumento, maestro, tipo de estudios, etc. ¿A qué edad tomaste contacto con el tango? ¿Fue a través de tu instrumento? Cosa que a veces no ocurre. Pregunta 3, ¿por qué elegiste el tango como género musical al que dedicarte profesionalmente? Razones personales, artísticas, históricas. ¿Y qué experiencias educativas y o profesionales te formaron como tanguero, o quiénes fueron tus maestros en el género? Que también puede no ser lo mismo que las anteriores. Como norma general, lo que obtuve fueron diferencias generales muy marcadas con respecto a estas 4 preguntas. Una gran diversidad formativa y, a título personal, una cierta insatisfacción generalizada que yo personalmente no encuentro en otros géneros, en los que afortunadamente he tenido también suerte de tocar o de músicos con los que relacionarme, y la escuela fue muy importante eso, la Escuela de Música Popular. Me refiero a insatisfacciones a que, lo voy a explicar, pero los músicos de tango en general, digamos, siempre estamos como queriendo haber tenido un poquito más de lo que tuvimos como formación. En otros géneros no pasa, por no poner géneros nacionales, en el flamenco es una locura lo que acabo de decir.
O sea, la naturalidad y la intuición es todo en ese género, por ejemplo. Bueno, aquí hubo 4 preguntas de 10, las respuestas fueron más divergentes y fue donde yo mismo me encontré en una gran contradicción con ciertos resultados que a mí me sorprendieron. Tenía algunos preconceptos que chocaron con algunas realidades. Existe un problema de autoestima acerca de la formación musical por parte de los músicos de tango. En general, todos los músicos defienden el camino formativo propio, al punto de la sobrevaloración frente a otras opciones de otros colegas. Y a su vez, una infravaloración propia frente a ciertos tópicos o mitos del tango de la gran música. Por ejemplo, estos tipos no tocan nada, pero música, Chopin. Por decir, no voy a hacer al ilustrar un poco, son exageraciones, algunas bastante literales, pero entre pares se descalifica por falta de expresividad o intuición de la misma forma que por falta de técnica o formación teórica. Dependiendo de la línea estética en la que uno se encuentre, la autoafirmación se basa en las diferencias con otras líneas del trabajo. Esto es muy significativo también, y no ocurre tanto, por ejemplo, en el jazz, o en la música brasilera ni hablar, donde en general hay una especie de reformulación constante acerca de lo que los otros hacen, en plan, vamos todos juntos. Acá hay una especie de me autoafirmo diferenciándome de otra corriente que no me interesa. Ejemplo. Quienes trabajan en una línea artística del proyecto propio, por ejemplo, suelen denotar ciertas formas de trabajo que sobreviven desde los orígenes del tango, como el trabajo en milongas o casas de tango. Por su parte, los músicos de oficio con experiencia en la noche se afirman en el poderío de su currículum y miran por encima del hombro a los músicos que no tienen recorrido en el tango y solo tienen proyectos artísticos propios. No existe una formación canónica marcada por la academia como en la música erudita. La institucionalización es reciente y en cualquier caso, dada la raíz popular del tango, no es seguro que se pueda consolidar un canon. Por lo tanto, las disputas entre intuición y formación, o expresión y técnica, como en otros géneros populares, se hacen presentes a la hora de los juicios de valor. Esto es lo que a mí me parece significativo. Una cosa es discutir acerca de intuición, formación, expresión técnica, y otra es hacer juicios de valor que me posicionan a mí frente a los otros. ¿Sabes qué? Te queda el pie de micrófono. Del otro lado, parece mejor. Bueno. Más. Hola. Bueno. Creo que el nivel formativo, técnico y teórico de hoy de los músicos de tango como colectivo es mayor que en épocas anteriores. Sin embargo, el conocimiento práctico del oficio y la colaboración profesional es mucho menor. El retroceso del tango como música comercial ha dado espacio a una mayor experimentación artística y a su vez la exigencia profesional que requiere la música masiva dentro de un proceso industrial ha desaparecido casi por completo. Si se obtienen resultados de alta calidad artística y técnica es por la capacidad de algunos músicos, pero no porque la industria o el público lo requiera. Este tema es significativo también. Son conclusiones, una vez más digo, a título personal y que sí que tienen que ver con los relevamientos de la encuesta, ¿no? O sea, no es que me puse yo a observar el panorama, observé esto entre las opiniones. En las décadas doradas había más trabajo y por lo tanto se tocaba mucho más. Los músicos sabemos que la experiencia de tocar frecuentemente marca una gran diferencia en el ensamble instrumental, pero también que la reiteración en sí misma no es garantía de crecimiento. Una queja muy habitual por parte de los músicos de hoy que trabajan en casas de tango y tocan el mismo repertorio cada noche es que trabajando así se ensucia la técnica. ¿Por qué lo que hoy desgasta la técnica no lo hacía en épocas anteriores donde se trabajaba mucho más? En los 40 se trabajaba mucho más. Se tocaban muchas más veces las mismas cosas que hoy día. Quizás porque el repertorio era más amplio y sobre todo se estrenaban piezas frecuentemente. Es una pregunta. Puede ser. Lo cierto es que cuando hay trabajo nos quejamos de la reiteración y en la búsqueda artística
sin los cánones del mercado, y a lo que me refiero es, por ejemplo, vos antes podías pasar 30 años grabando música comercial, pero la exigencia de grabar música comercial y entrar a un estudio sin conocer la partitura y tener que grabarla a tiempo es una exigencia técnica muy alta, que hoy prácticamente ha desaparecido. Entonces, lo que aquí me queda es, por su parte la formación teórica de los intérpretes ha crecido y se ha diversificado, ya que es una característica de las instituciones educativas complementar la formación con estudios de armonía, historia, arreglos, audioperceptiva, entre otras. Los músicos de otras épocas no tenían esa formación, salvo escasas excepciones. Si a esto sumamos que es frecuente entre los tangueros de hoy conocer y o tocar otras músicas y que se escribe en gran medida música más compleja que antaño, deberíamos quizás revalorizar nuestro nivel educacional. Me refiero a complejo técnicamente, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de expresión. Bueno, a propósito de expresión, no sé si les habrá pasado eso de llevar, llevar una radio, mostrar música de corte más tradicional de tango que uno pueda haber hecho y entonces recibir comentarios algo así como, pero para tocar así mejor escuchar a Troilo. O si haces música muy rebuscada, pero eso no es tango. Entonces, bueno, son temas architrillados, pero cuando se dice que no sonamos como sonaban los maestros, ¿no será que lo que no estamos logrando es un funcionamiento grupal? Esto no sería extraño, pues si nos referimos a aspectos colectivos, el marco histórico-social, la encuesta es eso, que acompañó a aquellos músicos ha cambiado. Pero entonces, si fuera que el entorno social condiciona los resultados interpretativos, incluso en músicos con mayor formación, nos encontramos en una carrera con el pasado que estaría perdida de antemano, la historia no se repite. Sin embargo, si valoramos y creemos en el poder del legado cultural de la tradición, nos queda recuperar y conservar los estilos históricos, cosa que ha empezado desde los 90 para acá fuertemente. Pero ¿cuál es el sentido de recuperar un estilo de música popular? La música popular no es aquella que está en movimiento, cambiando junto con la sociedad que representa. ¿A quién representamos hoy tocando estilos tradicionales de tango? ¿Es una característica de las músicas populares o de las académicas el intento de conservar los estilos? ¿No estaríamos entonces en el momento de la historia en el cual el tango ha dejado de ser una música popular? Si la estudiamos en academia, si vamos para atrás, si hay que defenderla. Son preguntas que me he hecho y que salieron de la encuesta. Muchas respuestas terminaban así, terminaban con preguntas mismas de los encuestados, ¿no? Porque salían cosas interesantes de este tipo. Esto es una opinión mía, si así fuera, si fuera que la música, el tango ya no es música popular, con sentido masivo de venta, comercial, tampoco deberíamos frustrarnos y menos olvidar aún el estudio de la tradición. Si integramos investigación y práctica y realizamos un trabajo de consolidación de las convenciones del lenguaje de tango, estaríamos ante una metodología superadora a la que se forjó en los conservatorios tradicionales de música académica. No fue así como lo hicieron ellos. Primero hubo un canon de obras y hubo polos, el gran maestro no sé cuánto enseñando su técnica en Prusia, el otro y después se conformaron los conservatorios, no al revés, porque a uno a veces le llega la historia como si fuera que se creó el conservatorio y con eso vino la música clásica. No, primero estaba el canon, primero está el repertorio. Nosotros estamos en una ventaja en ese sentido, porque podemos integrar investigación y práctica, porque los músicos que hacemos práctica de tango y enseñamos, somos investigadores. Si uno analiza la parrilla de todo lo que se presenta en este congreso, yo diría que más del 75% son trabajos de investigación. Muchas veces inconscientes, uno lo hace naturalmente para preparar las clases. Ni que hablar de hoy a las 5 la presentación del libro de Hernán, donde ya se organiza en torno a una investigación. Hay una investigación de cómo se transmiten estas cosas y se documenta. Bien, muchas veces se rechazan los modelos académicos para el estudio de música popular. Pero aunque mucho se critica al conservatorio, su modelo lleva más de un siglo produciendo intérpretes competentes para ciertas actividades. Ahora, si nos medimos dentro de ese ámbito, el de los estudios de técnica instrumental académica, ¿estamos comparativamente bien formados los tangueros de hoy? ¿A qué objetivo deberíamos apuntar? ¿Cuál debería ser la identidad nuestra como intérpretes? ¿Dónde empieza y termina la tradición educativa europea y empieza la nuestra? Bueno, eso con respecto al primer eje. El segundo eje, que son preguntas sobre la actualidad, el presente, la estética personal,
la relación de importancia de los elementos que constituyen al tango, cuáles son los referentes, cuál es la valoración de los colegas. Pregunta 5, ¿qué elementos constituyentes del tango te parecen más importantes para definirlo como género? Pedí nombrar 3, porque claro que la cosa puede ser eterna, ¿sí? Lenguaje, técnica, expresividad, innovación, etc. Pregunta 6, entre los artistas vivos, entre los artistas vivos fue la pregunta. ¿Cuáles son tus referentes musicales dentro del tango? ¿Y fuera del tango? Pregunta 7, ¿existe en este momento una resurrección o regeneración en el tango? Si es así, ¿a partir de cuándo comenzó? Bueno, aquí lo que advertí fue una gran fragmentación, muchísimas respuestas distintas, poco acuerdo, difícil establecer mayorías, muchas omisiones, en el caso de los referentes, curiosas, y muchos desacuerdos, muchos puntos de vista diferentes acerca de estos temas que estoy preguntando. Lo más votado como elementos constitutivos del tango fueron, así genéricamente, el ritmo, el lenguaje, la danza y la expresividad. Curioso, en la encuesta no habían bailarines, eran solamente músicos y de hecho intérpretes. O sea, no compositores ni arregladores, intérpretes. Y genéricamente se nombraban cosas como que es el elemento más significativo del tango para vos, el arrastre, entonces, el marcato. Yo rascaba ahí porque decía, bueno, eso es un elemento, o sea, básicamente lo que querían mencionar era el ritmo, se dijo mucho el ritmo. Entonces, ahí yo observé una confusión entre ciertas denominaciones, quizás porque tienen que ver con que de ritmo es difícil hablar. En varios de los aspectos rítmicos del tango la escritura es poco precisa y prevalece la convención oral. Por tanto, se hace más clara como una confusión para hablar de ciertas cosas. Pero para mí no es extraño que los músicos, como no reflexionamos mucho sobre estos aspectos, de hecho, los primeros antecedentes de reflexión están en torno a las formalizaciones y a la institucionalización. Recuerdo, Mederos siempre hablaba de escribir, formalizar un tratado, que lo estaba haciendo en un momento con Salgán. Primero apareció el de Salgán, ahora aparecen afortunadamente otros, pero a eso me refiero. No es que no se hable, se formaliza. Tenemos ideas distintas acerca de la misma cosa o hablamos de la misma manera de cosas distintas a veces. Pero entonces, al no reflexionar sobre ciertos aspectos, no se eligió, por ejemplo, la práctica instrumental como elemento constituyente importante. Ni siquiera fue mencionada. O sea, la práctica instrumental, no la síncopa, sino cómo tocamos la síncopa, que no es lo mismo. Porque primero había que definir qué es síncopa, después cómo la tocamos, quiénes la tocan, en qué época, en qué contexto. O sea, eso es práctica instrumental, se llama eso. O sea, no es teoría, no es ritmo. O sea, en tal caso es un elemento del ritmo. Otro resultado significativo para mí ha sido la ausencia de la mención de la melodía. No se mencionó como elemento, o sea, la melodía. Todo el mundo dice que Gardel inventó el tango. Nadie dijo, cuando digo nadie es nadie. Nadie votó a la melodía como primer ítem que caracteriza el tango. Cuando hay tango que solamente con cantarlos, o sea, la melodía, es un tango. Son resultados que a mí me parecieron curiosos. Esto lo voy a decir ahora, es tremendo. Entre que yo hice la encuesta en el 2010 y se publica en el 2016, en estos 6 años, varios de los personajes votados como referentes murieron. Y voy a dar la lista. En 6 años. Horacio Salgán, Leopoldo Federico, Aníbal Arias, Emilio Valcarce, Osvaldo Berlinghieri, Rubén Juárez, Horacio Ferrer y Osvaldo Montes. Desgraciadamente fallecieron. Y aquí un par de omisiones curiosas. Ni Mariano Mores ni Raúl Garelo salieron votados, también han muerto. Mariano Mores. Bueno, son signos, me parece a mí, significativos, generacionales, ¿no? Ahí están los más votados. Prefiero, si los ven bien, para no hacer una lista, los separé entre los, digamos, más jóvenes y los mayores. Y preferí no poner Dino tiene 8 y Osvaldo tiene 7. O sea, los más votados con diferencia fueron Salgán y Federico. Con mucha diferencia incluso. Además, yo daba una lista, pues, ¿cuáles son tus 5 referentes? No era uno. ¿Cambio? No se busquen, ¿eh? ¿Se están buscando? Bueno, con respecto al tema peleador
de si hay una resurrección o regeneración. Resurrección fue no, un grito unánime de no, porque claro, implica muerte, resurrección. Entonces, no, nunca murió el tango, etc. A Medero no lo entrevisté, así que... y regeneración fue un poco más asertivo, en mayor o menor medida. Yo esta definición no la inventé yo, sino que la busqué y me gustó. Es una definición de la biología que es la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí solo de sus partes dañadas o perdidas. Hay un caso en las ciencias naturales que me gusta mucho, que es el de la estrella de mar, que es donde pierde un brazo puede crecer otra cosa que ya no es un brazo. Por ejemplo, también. Es otra cosa, pero el organismo sigue vivo, o sea, sigue produciendo masa, células, tejidos. Se reconstruye. Exacto. Bien, entonces el último eje, la pertenencia colectiva, tiene que ver con la trascendencia del género, el futuro en tendencias estéticas y pensamiento. ¿Te sentiste alguna vez parte de un movimiento? Dentro del tango me refiero, ¿no? ¿Tenés un objetivo o misión como artista de tango? Si la tenés, ¿cuál? ¿Cómo ves el futuro del tango como género? Bueno, acá lo que hubo fue dos cosas contradictorias muy fuertes, que es una gran evasión a responder sobre el tema y por otra parte un gran determinismo. Lo que yo observé en general es que la gente que escribe, o sea, los que son compositores, en general tienen una posición muy positiva y los que lideran proyectos, de que el tango vuelve, estamos súper vivos, es la época de oro, de nueva época del tango, y después mucha evasión, mucha cosa de no sé sobre ese tema, no me parece interesante responder, respuestas irónicas. Acá hice un análisis bien social, porque les quiero recordar que las generaciones que estamos analizando no es lo mismo haber nacido y tenido la infancia después del derrocamiento de Perón, que en la dictadura, como nos pasó a nosotros, o en democracia. Porque claro, si vos naciste en el 82, fuiste a la infancia en democracia y fuiste a la secundaria en democracia, no es lo mismo. Los que nacieron en el 60 atravesaron las dos escuelas, con dictadura, con proscripciones. Nosotros fuimos a la escuela primaria, con la dictadura. Entonces, bueno, yo lo que advertí es que hay mucha cosa de elegir el género tango como una decisión personal, así como artística, ¿no? Como si fuera algo, un gusto de helado, vamos a decir, discúlpenme la metáfora, pero claro, como si no fuera una construcción social. No es una ropa, o sea, el tango. O sea, hay que ir a aprenderlo, hay que ir a buscarlo, es un lenguaje, es algo que hay que ir a buscar, no es una cosa inerte que yo la tomo, me compré este bajo, no. Entonces, en muchos casos lo que vi es un cierto tipo de reserva hacia lo que contiene de social la decisión. Y yo hago una reflexión que es sentirse cómodo expresándose artísticamente, si es lo que entendemos expresión como un fenómeno que implica una recepción de nuestro mensaje, hay que encontrar un entorno propicio para hacerlo. El tango como canal cultural de expresión está afuera de uno. El músico busca, aprovecha o inventa un espacio dentro del género. Uno puede cuestionárselo o no, pero llama la atención que no querer reflexionar sobre eso ni cuando alguien te lo formula como pregunta. Sentirse parte del tango no se trata de embanderarse con la identidad nacional del género, sino con ser conscientes de cuál es el tronco del árbol del cual somos fruto, musicalmente hablando. Y digo el tronco porque las raíces del género no están precisamente en el ámbito de la construcción de identidad nacional. Las raíces del tango son cosmopolitas. Digo porque muchos le rajaban el tema como si fuera que sí, no, yo milito en el tango, no. O, no, yo milito en el tango. Quiero decir que sentirse cómodo, bueno, perdón, eso ya lo dije, entonces ahora viene esto. Estas evasiones ideológicas, me refiero a los que se evadieron, no a los que fueron deterministas, acaban haciéndose presentes en la problemática artística y estética del tango actual. Nótese, por ejemplo, la fragmentación que observé acerca de definir los elementos más importantes del tango para cada uno. ¿Qué es lo más importante del tango? Y el ritmo, la síncopa, cuando uno lee lo que opinaba Pugliese, otro o Piazzolla, ni que hablar, hablan de tango como una de las cosas más importantes del tango, hablan de evolución. Siempre están hablando de evolución mirando a las raíces, por ejemplo. Es otro tema que no apareció.
Entonces, varios músicos renovadores no mencionaron la tradición ni la búsqueda evolutiva que el género siempre ha tenido como una característica importante.